Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el módulo de inventarios, principalmente sobre las importaciones. Entonces, para poder manejar esto, lo primero que debemos hacer es ingresar al módulo de administración y realizar la configuración de las tasas de cambio. Para esto vamos a ir a General, Inventarios y Monedas. Hay una sección que se llama Tasas de cambio. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el dólar. Entonces le daríamos doble clic y aquí tendríamos los días. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar nuevo, escogeríamos el día de hoy y digamos que está a 3570.80. Flechita abajo, flechita arriba o directamente al botón de grabar. Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer la configuración de la clasificación arancelaria. ¿Cómo funciona esto? Vamos en Administración, General, Inventarios, hay una opción que se llama Posiciones arancelarias. En esta sección podemos consultar nuestras posiciones arancelarias y podríamos darle nuevo, asignaríamos el código arancelario, daríamos una descripción, se le asignaría la tasa si fuera el caso, digamos un 2.5 y aquí el 19, por poner un ejemplo, y la grabamos. Al hacer esto podemos consultar y tendríamos nuestra tasa de posición arancelaria. Ahora, ¿esto para qué sirve? Esto es para la liquidación y para asignarlo en los productos. Entonces, podríamos consultar nuestro listado de inventarios en ítems dentro del módulo de administración y una vez nos salga el listado, le daríamos doble clic al ítem, iríamos a donde dice importados y en esta sección de aquí abajo donde indica posición arancelaria le daríamos en la lupa y nos aparecerían las posiciones arancelarias que hemos estado creando. Le daríamos a aceptar y le daríamos grabar. Con esto hemos asignado la posición arancelaria a nuestros productos. También desde el módulo de administración tenemos que hacer la configuración de las actividades de importación. En la ruta general inventarios hay una opción al final que se llama actividades de importación. Estas actividades son todas las que pueden estarse gestionando o registrando contablemente como costos y gastos correspondientes o siendo inherentes al proceso de la importación. Formularios, precintos, movilización, pólizas, fletes, entre otros. Aquí están todos. ¿Cómo se crean? Le daríamos nuevo. Se agrega una línea al final, le colocaríamos el número o el código. Le daríamos un concepto, digamos, y flechita hacia abajo, flechita hacia arriba o directamente al botón grabar. Algo más que deberíamos tener configurado aquí sería entonces el tema del plan de cuentas. Iríamos al PUC y buscaríamos esa cuenta 1461 o 1465, en este caso 0101, de mercancía en tránsito. Si no está creada, la podríamos dar creándola como nuevo y asignaríamos que si se maneja proyectos y actividades, entonces asignamos código proyecto actividad y en donde dice tipo de aplicación debemos tratarla con el tipo IT que hace correspondiente a importaciones. Y le daríamos grabar. Ahora, tenemos que configurar la carpeta o hacer una apertura de la carpeta de la importación. ¿Cómo funciona? Ya podemos salir de administración, o sea que podemos dirigirnos a inventarios. Dentro de inventarios hay un icono de un contenedor rojo, el último icono que hay, le daríamos un clic y lo que vamos a hacer es darle nuevo. Tomaría el tipo de documento de importación, el número de importación, buscaríamos nuestro proveedor, vamos a darle aquí a editar a uno que ya tengo hecho y entonces funcionaría de la siguiente manera. En principio, aquí voy a esperar que cargue. ¿Qué va a pasar? Funcionaría de la siguiente manera. Tenemos que colocar quién es el proveedor, que ya previamente debe estar creado, cuál es el país de origen, cuál es la moneda de origen con la que estamos haciendo la negociación, cuál es la moneda de conversión, en este caso sería a pesos colombianos, y cuál es la tasa de cambio. ¿Listo? Ahora, tiene la fecha de cuándo se está haciendo la importación,
en qué vigencia es cuando lo estoy solicitando. El medio de transporte escribiríamos marítimo, aéreo y así sucesivamente. La fecha de salida estimada, que es cuando se supone me despachan la mercancía, y la fecha de arribo, que es cuando llegaría a territorio colombiano. Luego vendría el estado, que por norma general viene abierto, y colocaríamos el número del AWL. Colocaríamos el número del documento, que esta sería nuestra carpeta. Entonces, de nuevo, vamos a buscar aquí a Solvijaya. Solvijaya, el país de origen, digamos que sea China. Esto trabaja a pesos colombianos. Origen, perdón, dólar, moneda de conversión, peso colombiano. Esto es con fecha de hoy. Y 3.570.80, que es este. Medio de transporte marítimo. Fecha de salida tentativamente lo despachan el 7 y puede estar llegando por allá el 15. Estado abierto y el número WL, AWL. Y le daríamos grabar. Con esto hemos creado como tal directamente la carpeta, es decir, nuestro proceso de importación ya existe con este proveedor y estas fechas y estos datos generales, ¿vale? A partir de allí, ¿qué seguiría? Una vez abierta la carpeta de la importación, entonces deberíamos dirigirnos a proveedores. Digamos que ya comienzan a suceder los gastos, precintos, documentos, fletes, transportes, demás. Entonces vamos a hacer las causaciones de lo que se incurre en nuestra importación. Iríamos a facturas. Podemos tener creado un tipo de documento para importaciones, de lo contrario sería pues un documento cualquiera como una AFP o directamente un documento soporte según sea necesario. Lo importante es ingresar al documento, seleccionar el proveedor que nos está prestando pues dicho servicio y entonces daríamos la descripción, digamos flete terrestre, la fecha y iríamos a la pestaña que se llama importaciones en tránsito. Esta segunda pestaña porque por norma general estamos dentro de cuenta contable. Vamos a esa importación en tránsito. Buscaríamos nuestra cuenta 1465 de mercancía en tránsito. Si se maneja proyecto se asigna, actividad se asigna. Daríamos el valor, digamos 25 millones de pesos. Y en donde dice importación, daríamos doble clic, aparecería la carpeta que acabamos de abrir. Y en concepto estaríamos entonces teniendo acceso al listado de todas las actividades de importación que ya hemos creado. ¿Qué hay que hacer aquí? Tenemos que buscar, en este caso digamos que este es un transporte, otros fletes terrestres. Aceptar. Flechita hacia abajo. Y pues si tiene impuestos y demás, lo que corresponda. De lo contrario, pues trabajaríamos aquí con una 2335 de fletes por pagar. Digamos que es esta. Aquí pues se realizaría realmente lo que es la contabilización correspondiente a estos procesos. Le daríamos grabar. ¿Qué acabamos de hacer en este momento? Entonces, hemos asignado a la carpeta de importación de nuestro documento número 3, el concepto 43 que es de otros transportes terrestres, el valor de 25 millones con relación a lo que tiene que ver con la importación. Este mensaje que me está saliendo aquí de cuentas por pagar dice los valores asociados al proyecto tal, que es el que yo asigné, sobrepasan el indicador del 0% y también las actividades sobrepasan el indicador del 0%. Recordemos que en el ejercicio de lo que son los proyectos acá en administración, vamos a ir a donde dice general, donde dice contabilidad y una sección que se llama proyectos. Aquí en proyectos está dicho proyecto que el sistema me está advirtiendo. Él me dice que hay un 0%, que sobrepasa el 0%. ¿Por qué? Porque aquí se creó el proyecto, pero no se le asignaron costos, ni precios de venta, ni mucho indicador. Entonces, como esto está en ceros, cualquier valor que usted le registre a dicho proyecto, el sistema te va a tirar una advertencia indicando que el valor registrado está por encima del porcentaje estimado frente a lo que es el costo que se esperaba versus el precio de venta. Ese es un cálculo que nos hace el sistema allí, es una advertencia, no nos afecta en nada.
Pero pues ya debemos conocer que por más que yo registre cosas, pues él no va a tener un punto de partida, un punto de comparación frente a un proyecto como tal que ya se debería estar registrando completo, dado que si se ejecuta es porque hay una previa programación y análisis y estudio. Pero básicamente ese mensaje sale por eso. Listo, si ustedes de pronto no están manejando lo que tiene que ver con proyectos, actividades, entonces ese mensaje, si los proyectos, actividades están bien asignados, pues no saldría el mensaje a no ser que se estén sobrepasando. Y en el caso que no los manejen, pues simple y llanamente al dar a grabar no va a pasar nada. Eso es todo por ahí. Bueno, entonces ya con esta información registrada hemos hecho, a ver, se registran todas las causaciones de lo que se necesite correspondiente a la importación en las actividades de importación. Una vez hecho esto, ¿qué procede? Podemos tener nuestra entrada de almacén. Podemos hacer la entrada de la mercancía, es decir, el registro de la compra, de dos maneras. Inicialmente podemos trabajar con lo que son las órdenes de compra como se vio en las capacitaciones anteriores. Se hace la orden de compra y todo el proceso. ¿Cierto? Dicha orden de compra, vamos a suponer, ya extraña a trabajar en dólares. Y en el proveedor, salva. Se me olvidó el nombre. Es Solvi, no salva. Solvi. Órdenes de compra. Nuevo. Se lo dije de hoy. Y digámosle que aquí en donde dice tipo de importación, número de importación, pues vamos a buscar la carpeta que nosotros estamos manejando. Nombre de la orden, TRM asociado a la importación, sí. Ahí le estamos asignando el TRM, que es el que creamos la tasa de la moneda, allá en administración al principio. El de una me trae la tasa. Y entonces procedemos a buscar el producto. Digamos que vamos a trabajar con vasitos. Digámosle que esto se va a ir para la bodega principal y que vamos a necesitar, ¿cuántos vamos a solicitar? 2.500 vasos a un costo unitario de 7.200. Flechita hacia abajo si necesitamos agregar más productos. Vamos a relacionar otro producto, otro vaso. Vamos este para la bodega principal, 3.500 vasos. Estos son a 8.200. Y vamos a traer otro vaso para la bodega principal, 8.000 de estos a 3.000. Listo. Tendríamos nuestra relación de productos. Hacia la derecha tenemos, no tenemos más. Y ahí impuestos se manejan, importación de cotizaciones. Esto es para adicionar cotizaciones, si fuera el caso y trabajáramos con cotizaciones. Lo mismo, se asignaríamos y pues no tendríamos que hacer el registro de la orden. Pero entonces aquí ya podríamos, documento. Perdón, el usuario solicitante pues debe ser un empleado. Grabamos. La fecha de requisición. Se graba el documento. Una vez grabado el documento, entonces podemos ir a la entrada de almacén. Trabajar con una orden de compra. Sería ir a entradas. Si tenemos una entrada de almacén para realizar lo que son las importaciones, pues escogemos el tipo de documento. Si no, pues en la entrada de almacén que ustedes manejen con normalidad. Le daríamos nuevo. Seleccionaríamos el proveedor. Indicaríamos que esto es una importación. Asignaríamos la importación, que es la carpeta número 3, a la fecha que esté llegando la mercancía. Si tenemos número de factura, la asignamos. Y en donde dice órdenes de compra, estaríamos adicionando la orden de compra de ese proveedor. En este caso, ¿qué pasó? Que la orden de compra que yo hice no me quedó autorizada. Recordemos que tenemos que confirmarla para que esa orden de compra aparezca en este listado. La seleccionamos, ubicándonos en esta esquinita donde el puntero cambia de forma a una flecha negra. Le decimos aceptar. ¿Qué va a hacer el sistema? Automáticamente en la sección de ítems se van a agregar los productos que tenía nuestra orden de compra. Si estos productos o esta importación que nosotros estamos haciendo se va a manejar por cubicaje,
la liquidación, entonces aquí asignaríamos a cada uno de los productos el largo, el ancho, el alto y el volumen, con el fin de que al momento de hacer la importación y los cálculos de distribución, entonces sea asignadas las cifras correspondientes al cálculo de la distribución. Listo. De lo contrario se deja en cero, porque recordemos que la importación la podemos hacer por cubicaje o de forma lineal. Una vez realizado esto, le diríamos grabar. Nos falta el proyecto y la actividad. Recordemos que se asignan en esta sección, proyecto, actividad, y ya podríamos grabar. Ahora, si nosotros salimos de aquí y nos vamos para la importación, vamos a darle editar y vamos a seleccionar nuestra importación, que es la número 3. Él va a volver a traer la información con la característica de que si nos vamos al principio, al final, encontramos nuestro código 43, los 25 millones que registramos originalmente en flete. Ahí están. Ya que él identifica las causaciones de los documentos que estamos haciendo allá en facturas por pagar en proveedores por la pestaña de importaciones en tránsito. Si nos venimos a la sección de ítems y le decimos cargar datos, nos va a identificar la entrada de almacén que acabamos de guardar, que está enlazada a esta carpeta de importación, respetándonos lo que son el costo base y las cantidades que nosotros estamos relacionando en la entrada. ¿Qué pasa? En esta lista de actividades hay una sección que se llama liquidación y es cómo queremos que el sistema liquide los valores aquí plasmados frente a la liquidación de los productos en la entrada de almacén. Entonces nos ubicamos en liquidación y en este caso en los 25 millones le vamos a indicar que esto es lineal. La L para lineal, la C para cubicaje y la N para que no aplica. Puede presentarse que alguna de estas actividades nosotros no queremos o por normativa no hace parte de la liquidación. Entonces le colocaríamos la N. De lo contrario, en este caso vamos a trabajar con la L y le vamos a decir grabar. Una vez se grabó la condicionante de liquidación, volvemos a ítems y le vamos a decir cargar datos. Al cargar los datos, él ahora sí va a tomar lo que configuramos en el tipo de liquidación de los 25 millones y lo va a estipular en esta sección que es lineal. Si hubiese tema de cubicaje, él añadiría las celdas adicionales por cubicaje y haría los cálculos correspondientes siempre y cuando en la entrada de almacén hayamos especificado cuáles son los datos del cubicaje. Entonces, ya con esta nueva información, pues dijimos que era 7200, 8200 y 3500. Si yo aquí le digo actualizar entrada de almacén, él automáticamente va a coger la nueva redistribución de costos, que antes era 7200 y ahora se va a volver 9600. Antes era 8200 y ahora se vuelve 10900 y antes era 3500 y ahora se vuelve 4600. ¿En dónde? En la entrada de importación número 3. Vamos a ver si es verdad. Si nos vamos a entradas y buscamos nuestra entrada de importación número 3, vamos a encontrar que los costos individualizados han sido actualizados con base en la distribución designada desde el módulo de la carpeta de importaciones. De esta manera, entonces podemos saber que esto ya quedó bueno, grabamos nuestros documentos y ya terminamos la importación, la vamos a actualizar a un estado cerrado como para tener control y grabamos. Y ya con nuestra entrada de almacén pues liquidada correctamente según los datos de la importación, podríamos editarla, validar que la factura sí la tenga, si no la tiene pues se le pone cuando llegue y ahí sí podríamos grabar y contabilizar nuestro documento. Y ese sería el proceso de lo que corresponde pues a las importaciones en el sistema de SciOpen. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la mercancía en consignación. En muchas empresas es muy común que se tenga este tipo de negociaciones donde el proveedor te entrega la mercancía, la deja en tu cuidado y cuando tú la comercializas, cuando la vendes, entonces la legalizas con el proveedor, él te la factura y haces el proceso de la venta común. Este manejo en inventarios es bastante común en muchas empresas y se le conoce como mercancía entregada en consignación. El manejo de esta es de la siguiente manera. Y en nuestro sistema SciOpen se parametriza de la siguiente manera. Primero que todo vamos a ir a administración. Luego vamos a ir a parámetros y vamos a dirigirnos donde dice parámetros generales.
hay una opción que se llama control automático del proceso consignación al vender. Esta casilla tiene que estar activada. Si en el sistema de ustedes, donde van a comenzar a manejar mercancía en consignación, esto se encuentra desactivado, tienen que activarla y darle al botón grabar. Después debemos tener un tipo de documento de entrada de almacén automático. Entonces en consecutivos vamos con la letra E a entrada de almacén y buscamos uno que se llame, tenga activada la casilla consignación. Por norma general el sistema viene con uno ya creado que se llama EU, entrada automática de mercancía en consignación. Este es el que va a hacer el ingreso de la mercancía en su formato real y la casilla consignación tiene que estar activa. Después debemos crear la bodega, la cual es una bodega como muy aparte, muy exclusiva que se va a utilizar para estos procesos. Nos dirigimos en el módulo de administración a la pestaña que se llama general, luego en donde dice inventarios y aquí en donde dice bodega. En bodega vamos a encontrar pues que hay muchas bodegas dependiendo pues el manejo de cada empresa. Aquí es muy importante que se debe crear una bodega por cada proveedor que nos maneje mercancía en consignación. Obviamente dicho proveedor debe estar creado como terceros. Además, le daríamos nuevo, digamos CG2, bodega en consignación, llamémosle aquí Carlos, de tipo R, que R significaría mercancía recibida en consignación, y acá en donde dice IDN se tiene que colocar la cédula de ese señor Carlos. Empresa 1, sucursal 1. Tipo de entradas, aquí asignaríamos la EU que tenemos como mercancía en consignación y estaría activa. Dato importante es que cuando la mercancía en consignación no se ha llegado a utilizar las bodegas que existen, por norma general lo que es empresa y sucursal están vacías. Si ese fuera el caso, hay que asignar empresa y sucursal 1 a todas las bodegas, o si yo tengo bodegas por sucursal, a todas las bodegas es la empresa 1 y a todas las bodegas sería la sucursal correspondiente a la que pertenecen. Si en nuestros parámetros generales, la sección de sucursales, hay una parametrización previa. Allí deben estar enlazadas y esto es muy importante que se maneje de esa manera, porque si esto está vacío, luego nos va a salir un error al momento de hacer los procesos de consignación. Bueno, una vez se tengan entonces creados estos parámetros que ya hemos visto, vamos a hacer la entrada. Deberíamos ir al módulo de inventarios. En el módulo de inventarios, las entradas de la mercancía en consignación no se hace comúnmente en entradas, sino que vamos a archivo y donde dice entrada unidades por mercancía en consignación. Allí aparecería nuestro documento de consignaciones, las entradas de consignación que hayamos manejado y le haríamos nuevo. Llamaríamos nuestro proveedor. En este caso yo tengo creada una bodega 41 asignada al proveedor clientes varios, por eso la voy a hacer a nombre de clientes varios. En el producto pues vamos a llamar los productos. Haremos aquí unos vasos, dice la bodega no existe porque no tiene asignada. Entonces le vamos a decir bodega 41 y vamos a trabajar con 500 unidades al costo que me estén llegando. Flechita hacia abajo, vamos a trabajar con el 037712. Bodega 41, vamos a recibir 300 al costo que está manejando allí y el 037713 con un total de 200 unidades a 10.800. Esta es la mercancía en consignación que me está llegando. Si nosotros manejáramos lotes, colocaríamos el número del lote del vencimiento y si manejáramos seriales, lo mismo. Estaríamos asignando los seriales a cada uno de los vasos que estamos gestionando. A partir de esto, lo único que nos falta es darle grabar. Aquí hay un dato adicional y es que hay una sección que se llama enlace. Dentro del documento en consignación, si le damos a enlace, nos trae como un apartado donde vamos a poder determinar como una ubicación específica de un documento. Ejemplo, digamos descripción, factura pro forma de mercancía en consignación. Y entonces donde dice archivo, vamos a darle en esta esquina y vamos a seleccionar el documentico que corresponda. Flechita abajo, flechita arriba y le decimos grabar. ¿Esto para qué sirve? Cuando nosotros estamos haciendo los procesos de la mercancía en consignación, normalmente nos llega una documentación, podemos tener algún acuerdo, algún tipo de contrato o condiciones que se hacen por escrito con el proveedor que nos está proporcionando la información. Si por alguna razón somos bastante ordenados, que es lo más común, entonces tenemos creada como una carpeta por allá dentro de la carpeta, que es otra carpeta con otra carpeta y otra carpeta. En el momento nosotros tenemos claro
esta mercancía en consignación que me está llegando, ¿en dónde está la documentación? Pero pueden pasar 2, 3, 4, 5 meses. Y si pasa ese tiempo, luego se nos olvida en dónde está y necesitamos mirar algo. Entonces, ¿cómo hacemos? Volvemos a la entrada en mercancía en consignación y como ya le hemos asignado este enlace, lo único que hacemos es seleccionar el tipo de documento que necesitamos y le decimos abrir objeto. Automáticamente el sistema nos va a abrir el archivo que hemos seleccionado para esto. Esto es muy útil para tener esa ruta siempre allí estipulada, de tal manera que no se nos van a perder los documentos o no nos vamos a demorar mucho intentando recordar en dónde estaba. Es para eso. Ahora, como ya hicimos la relación pues, de la información de la mercancía en consignación, ¿qué podemos hacer a partir de aquí? Podemos hacer una validación en el Cardex con las existencias que estamos dando entrada. Por ejemplo, estas 500 unidades del 037711. Si yo voy al Cardex y busco el ítem, debo tener activa esta casilla que se llama desplegar datos de unidades en consignación. Y le vuelvo a dar consultar. Y nos pasamos a esta pestaña que se llama movimiento de unidades en consignación. Miren que allí nos sale el CS2 con 500 unidades al costo estipulado por el total. Si buscamos el 037712, nos sale también el documento que hemos hecho por las 300 unidades y el 037713 también nos sale por las 200 unidades. Allí tendríamos entonces la relación de los documentos que hemos realizado, los cuales se cargan correctamente en el Cardex del sistema y esta sería la forma correcta de validar, ya que el movimiento de esta mercancía en consignación tiene una pestaña independiente a la pestaña que tenemos en el general del Cardex. ¿Listo? Puede suceder al final de cada mes, eso depende de la negociación y del proveedor, que el proveedor retire mercancía que no se haya vendido, que no haya rotado, con el fin de refrescarla o renovar precios. Entonces tenemos que darle un ajuste de salida a esta mercancía. Pero en nuestro sistema, hacer la salida de esta mercancía no se hace como un ajuste normal, sino que se hace de la siguiente manera. Y pues cabe resaltar que el manejo es algo diferente a lo contable, es decir, esta mercancía todavía no es de nosotros, por ende no hace parte de nuestra contabilidad. Por eso se le da un manejo aparte. Entonces la ruta sería ir a archivo, la opción que dice ajuste por salidas de bodega en consignación. Aquí podríamos validar los ajustes que ya hemos hecho y otro tipo de documento. Sí, ahí están. Y entonces le daríamos nuevo. ¿Cómo funciona? Entonces, en este caso sería nuestro proveedor de clientes varios, la fecha correspondiente, el concepto por qué estamos haciendo el ajuste. Digamos que es un... ¿Dónde está? Parate, error de código, garantía. Dejémoslo en ajustes. Ajustes. Si manejamos un documento externo para el control de esta mercancía en consignación, pues aquí se colocaría el consecutivo de ese documento externo. Y luego lo que procedemos es a consultar los productos. En este caso vamos a buscar el vaso y si buscamos nuestro código 037711, vamos a buscarlo puntualmente. 037711. Ay, no me sale. Espérenme. Aquí. 037711 en la bodega 41, ahí tiene sus existencias de 500 unidades. Entonces lo seleccionamos y le decimos aceptar. ¿De qué bodega? De la 41. Y es una salida. ¿Cuánto vamos a sacar? Digamos que salen 100. Si tiene proyecto actividad se asignan, de lo contrario no se asignan, y flechita hacia abajo. Podemos trabajar con el 037712, que sabemos que también tiene existencias, en la bodega 41. Y digamos que vamos a sacar 20. Y del 037713 vamos a trabajar con el bodega 41 y de aquí vamos a sacar 10. Flechita abajo, flechita arriba y le decimos grabar. Listo, y allí entonces se le haría grabar. Bueno, ahora vamos a hacer la factura. Entramos al módulo de facturación con normalidad, ingresamos con nuestro usuario de facturación, vamos a venderle al consumidor final y vamos a vender nuestro producto 037711. En este caso, en la bodega 41 le decimos aceptar, vamos a vender 100. Ya.
Perdón, colocamos el ítem 037713, por ejemplo, en la bodega 41 y vamos a vender 50. Flechita abajo, flechita arriba. El precio de venta y el producto le daríamos grabar. Al darle grabar, la factura fue contabilizada correctamente, fue contabilizada bajo NIF, fin del proceso grabado. Ahora, se han utilizado bodegas de consignación en este documento. La gestión de las unidades de bodega consignación se realizó automática. Este mensaje sale porque esta opción que estábamos hablando desde el principio en parámetros generales, que se llama control automático del proceso de consignación al vender, está activa. Este mensaje hace referencia a que ese proceso está funcionando. Eso es. Entonces, 037713. Si vamos a inventarios y buscamos en el Cardex la 037713 y validamos el movimiento, vamos a encontrar que él hace una EU número 2 por las 50 unidades y luego nos hace una entrada de una factura de venta por las mismas unidades de las 50. Asimismo se le dio la entrada y luego se le dio la salida. Es el manejo entonces en este caso de este proceso. Ahora, la legalización de la mercancía en consignación se realizaría de la siguiente manera, que ya es el último paso, que es básicamente legalizar o seleccionar las entradas automáticas que hemos realizado para relacionarlas con una entrada real y una factura del proveedor. Para eso ingresaríamos entonces donde dice en inventarios, archivo, legalización de entradas por mercancía en consignación, consultaríamos y allí estarían las legalizaciones. ¿Qué hacemos? Le damos nuevo, buscamos nuestro proveedor y le diríamos en donde dice importar EA y consultamos con el documento EU. Vamos a ver que aquí está la EU2, el que hicimos con esas 50 unidades de los vasos. La seleccionamos y le decimos aceptar. De esta manera estamos relacionándole al sistema esa entrada de mercancía en consignación automática que va a ser legalizada por medio de la factura número 852. Una vez hecho esto, ya podríamos entonces grabar, contabilizar de ser necesario. Mismo proceso, tenemos la opción de enlace para asociar documentos y carpetas que tengan información de esta legalización. Y lo que podemos hacer es validar en nuestra mercancía en consignación, entrada de mercancía en consignación, si consultamos, perdón, no, aquí en entradas podemos mirar el tipo de documento EU que contamos con estas entradas. Cuando están de este color, significa que ya han sido legalizadas. Y pues este sería entonces todo el proceso para el manejo de la mercancía en consignación en el sistema.